Buenas noches, Manuel, un gusto saludarte. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, vos sabés que a mí, que la economía me cuesta mucho entenderla, me quedó muy gráfico esa simbología que vos nos dabas hace un mes, creo, cuando nos decía, esto es como que el gobierno anterior te dejó una mochila de 100 kilos, ahora con el canje te la baja a 54 y la vas a tener que empezar a cargar dentro de 5. ¿Cómo estamos ahora con este canje? Bueno, ahora sabemos cuántos del otro lado del mostrador aceptaron esto y la verdad que son prácticamente todos, digamos. A ver, un canje con una adhesión del 99% es algo pocas veces visto, digamos, en la historia argentina. Vos no te olvides que a la Baña le tomó 2 años obtener 75% de aceptación. O sea, arrancó a negociar en 2003 y cerró en 2005 con 75% de aceptación. Y ahora Guzmán en 9 meses consiguió 99%. Entonces, cuando, viste, muchos decían, ¿cómo tarda? Esto es facilísimo, hay que arreglarlo enseguida, ¿por qué se toma tanto tiempo? Digamos, hay que decir dos cosas. Primero, el tiempo que se tomó fue corto Sí. y para obtener un resultado muy bueno. Y segundo, la verdad, Gustavo, a mí me sorprende, digamos, que los que incendiaron el país le expliquen a Guzmán cómo usar un matafuego, digamos. Viste, uno escuchaba a los que hasta hacía 10 minutos eran los que estaban tirando nafta y fósforos a la cuestión de la deuda en Argentina, diciéndole, no, no se negocia así, esto es facilísimo, no entiendo cómo tardas tanto, el problema es que sos un profesor de una universidad y no tenés experiencia. Pasante le Y llegaron si a decir, ¿no? bueno, digo, pero de vuelta, me parece que esas descalificaciones califican a los que las dicen, porque francamente una adhesión del 99%, una negociación en la que varias veces se estuvo a punto de que la negociación se cayera, y en esto también me parece que hay que reconocer mucho el papel del presidente, Ujú. porque varias veces a lo largo de esta negociación, te diría que ajenos y también propios Claro, pidieron la cabeza de Guzmán. Con exacto. esto, Sí, sí, es sí. el pasante, tarda mucho, este chico no sabe, no habla, los trata mal, y la verdad que yo cuando escuchaba eso decía, si lo tratan así, está haciendo las cosas muy bien. Y dicho y hecho, porque el acuerdo es bueno, muy bueno, Ujú. nos da tiempo para recuperarnos, y lo aceptaron todos. Claro. Entonces, a partir de ahora, borrón y cuenta nueva. Ahora, ahí es importante lo que vos acabas de señalar también, el apoyo político del propio presidente que respaldó y que impulsó este acuerdo, ¿no? Es que cuando vos tenés una negociación tan difícil, Gustavo, en la que intervienen no solo fondos de inversión, sino que países, empresas, digamos, intereses realmente muy grandes, vos tenés que, como presidente, tener dos capacidades. Elegir bien al negociador y en los peores momentos fortalecer al negociador. Claro, Digamos, porque acá, cuando a los 6 meses de la negociación se decía hay que cambiar a Guzmán, yo decía, pero escúchame, vamos a cambiar el caballo en el medio del río. claro. Y además lo vamos a cambiar porque lo atacan los tipos a los cuales vos justamente le querés aplicar una quita. Digamos, era una locura. Por eso, viste, siempre parafraseando a Jaureche, el problema no es los de afuera que quieren cobrar, el problema son los de adentro que se matan por pagarles, ¿viste? Como pasó en 2016, que fueron corriendo los buitres y en 30 días le pagaron 110%. Siempre que vos querés pagar más que lo que el Claro. otro te pide, tardás poco. Lo difícil es tardar 9 meses, pagar la mitad y conseguir que el 99% lo Sí, acepte, sí, pero la sí. verdad, Ana ha demostrado que estuvo a la altura de las circunstancias. Y esto, Manuel, vos que tenés muchos contactos también con el exterior, Estados Unidos, ¿cómo ha repercutido? Mira, en principio ha sido muy reconocido, digamos, la consistencia de la negociación. Porque, a ver, acá había dos formas de arreglar esto, Gustavo. Una forma era mentime que me gusta. Digamos, era decir, te voy a pagar 100, no te preocupes, con alguna modificación, pero un arreglo menor. Entonces, eso que hubiese generado que uno tuviera un acuerdo
y después, al día posterior al acuerdo, hubiese generado una puerta 12 porque todos los inversores hubiesen dicho, che, esto que nos prometieron no lo pueden cumplir ni de cerca. Entonces, vámonos de esta economía rápido para recuperar lo máximo posible ahora que nos dieron una puerta de salida. En cambio, como vos ahora pusiste la puerta de salida muy lejos y además generaste un acuerdo que hoy sí es pagable por Argentina, eso nos va a dar, digamos, 5 años de acá, 5 años para adelante, una condición que es necesaria pero no suficiente, que es que Argentina en los próximos 5 años no tiene un problema para honrar su deuda privada, digamos, cosa que a la Argentina no le pasó en los últimos 3 años de Macri, donde todo el tiempo estábamos viendo si Wall Street nos prestaba para pagar el próximo vencimiento. Ahora obviamente queda correr el escollo del fondo, que vos estás de testigo, que yo siempre creí que la negociación era difícil, claro. Y la complicada iba a ser con el fondo, no con los acreedores. Claro. Emanuel, buenas noches. Digamos, respecto del éxito del canje, bueno, no quedan dudas, pero las primeras reacciones de los mercados, se ve que el Banco Central hoy otra vez tuvo que gastar 100 millones de dólares, la brecha entre el dólar oficial y los financieros sigue siendo muy amplia, tal vez sea cuestión de estos días hasta que se acomoda, pero sobre todo lo que yo te quiero preguntar es si vos ves que el Banco Central y Martín Guzmán lograrán reducir esta brecha en el dólar el oficial respecto de los financieros. Bueno, primero para ordenar la discusión, David, viste que mucho se dice que el problema es que el presidente y su ministro de Economía no tienen un plan, ¿no? El primer punto, y la verdad, disculpen que sigo con la metáfora del incendio, digamos, pero es como que vos al bombero, cuando está con la manguera apagando las llamas, no le decís, che, ¿y ahí qué vas a construir? ¿Un edificio o una casa? O sea, digamos, hasta hoy Argentina estuvo tratando de apagar un incendio. Entonces, es como, viste, pedirle el plan sin saber si vos podés controlar las llamas, era un poco inconsistente. Entonces, hoy que despejaste ese escollo, obviamente que la economía tiene cierta inercia. No es que Guzmán anuncia el programa y mañana la gente no compra dólares, confía en el peso. Eso obviamente va a ser un desarrollo. Yo creo que en esto el gobierno no se tiene que apurar, no tiene que tomar medidas que en principio pueden parecer atractivas, pero después las consecuencias terminan siendo peor. Como un desdoblamiento cambiario o restringir la compra de dólares. O prohibir el dólar ahorro. Porque te doy un ejemplo muy sencillo. Imagínate si hoy prohibimos el dólar ahorro. ¿Qué va a pasar? El blue se va a ir por las nubes. Y cuando vos digas, che, no tengo ni 200 dólares para venderle a 3 millones de argentinos, el título del diario va a ser, guarda con tus dólares porque se van a quedar con tus dólares. Entonces lo que vamos a desatar es una corrida bancaria. Van a empezar a caer los depósitos en dólares. Entonces al final del día vamos a perder más dólares por caída de depósitos que por lo que nos ahorramos porque los argentinos no compran los 200. No es que estoy inventando esta dinámica, David. Es lo que pasó. Es calcado lo que le pasó a la CUNSA. Claro. Que dijo, ya sé, tengo una idea bárbara, no voy a pagar la deuda, eso va a calmar la economía. Resultado, corrida cambiaria y corrida bancaria. Y tampoco le funcionó a la CUNSA y al gobierno de Macri la devaluación, porque decían, bueno, devaluamos, tenemos un dólar competitivo y eso tranquiliza, y no, lo que provocaba era una corrida que la gente iba a comprar más dólares y se provocaba una devaluación superior. David, acá sabemos que la economía argentina, por H o por B, cada vez que tiene una devaluación, acelera la inflación. Entonces, al final del día es como el perro que se quiere morder la cola, porque vos devaluás hoy. Entonces, mañana sale un empresario y dice, este tipo de cambio es competitivo. Ahora, pasado, se te acelera la inflación y a los 6 meses están de vuelta todos diciendo, che, el dólar no es competitivo. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un problema de inflación crónico. Entonces, no es buena idea correrle de atrás con el tipo de cambio a ese problema de inflación. Por eso, Manuel, vuelvo al punto. O sea, devaluar no, restringir la compra de dólar ahorro no, desdoblar el mercado de cambio no. ¿Y cómo reducís esa brecha? ¿Es cuestión de tiempo? ¿Es cuestión de que el Banco Central y el Ministerio de Economía avancen con medidas más estructurales, de fomento a la exportación y demás, y mientras se va acomodando? ¿O tenés otra, o digamos, la pregunta es si eso alcanza o no te alcanza y te llevan puesto? En mi opinión, David, hay que hacer dos cosas distintas. Primero, hay que bajar el valor del dólar paralelo
y en esto es muy sencillo, digamos, cuando vos tenés una corrida contra el dólar en el mercado oficial, la manera de frenarla es vendiendo dólares. Cuando vos tenés una corrida en el mercado paralelo, donde ese tipo de cambio es el resultado de una operación con bonos, la manera de frenarla es vendiendo bonos. Entonces, en mi humilde opinión, lo primero que tiene que hacer el Banco Central es salir a vender bonos para que el paralelo converja con el oficial, no el oficial que se vaya al valor del paralelo. Y una vez hecho eso, tener la inteligencia para ofrecerle a todos los argentinos que están empezando a tener más pesos, porque la economía de a poquito se va reactivando, va habiendo un poco más de liquidez, va habiendo un poco más de sobrante de pesos, empezar a ofrecerles algunas opciones un poco más sofisticadas y un poco más atractivas que un plazo fijo, tasa de interés fija, que no sabes si le gana la inflación. Ejemplo, vos podés ofrecer un plazo fijo atado a la inflación, el Banco Central, los bancos ya lo están ofreciendo, más para las personas, poco para las empresas, ahí hace falta trabajar. O vos también le podrías decir a la gente, che, te doy un plazo fijo atado al dólar, con lo cual no te tengo que devolver el billete verde al final del día, que es lo que me falta, pero el valor de ese plazo fijo te va copiando el ritmo al cual se mueve el dólar. Porque hoy Argentina, producto justamente de ese, para mí, error garrafal que cometió Cambiemos sobre el final de su gestión, que fue el reperfilamiento, le han quedado pocas opciones de ahorro. Entonces la gente, cuando empieza a tener pesos, no es que compra dólares porque quiere voltear al gobierno, compra dólares porque no tiene otras opciones más atractivas. Entonces hay que, primero, bajar el dólar que nos está haciendo el paralelo. Y después ofrecerle un set de opciones a la gente para que pueda elegir. A mí me gusta atado a la inflación, a mí atado al dólar, a mí la tasa fija, a mí la tasa variable. Y de esa manera ir desarmando este lío que lamentablemente este gobierno heredó y atrás la pandemia, ¿no? Sí, exacto, y en el medio de la pandemia que se haya podido solucionar este problema importante. Recién mostrábamos, Emanuel, 9,7% se desplomó Brasil en el primer semestre, dándole mucha bolilla a la economía por sobre la salud. ¿Cómo estás viendo? ¿Notás en algunos sectores recuperación, medidas que toma el gobierno? Mañana va a anunciar más medidas económicas. Mira, Gustavo, en esto te quiero ser muy preciso con los números, digamos. A ver, cuando vos mirás cómo le va a impactar la pandemia a Argentina, y vamos a comparar con Latinoamérica, porque yo creo que ni para las cosas buenas ni para las cosas malas conviene compararse con Suecia, con Finlandia, con Noruega, cosas. Vamos a mirar Latinoamérica. Cuando vos mirás este año la pandemia, Argentina, su nivel de caída va a quedar a mitad de tabla. No va a ser ni el que menos cae, ni va a ser el que más cae. Va a estar a mitad de tabla. Eso, francamente, con la economía que hereda este gobierno, es una gestión milagrosa, digamos. Ahora, mirá qué interesante esto, que yo escucho a muchos exfuncionarios del gobierno que no hacen esta comparación. Ahora, cuando vos mirás la economía argentina entre principio de 2018 y fin de este año, incluida la pandemia, la Argentina va a ser la economía con la peor performance en toda Latinoamérica. Entonces, si en la pandemia estamos a mitad de tabla, pero cuando miramos 2 años para atrás, estamos a final de tabla. ¿Cuál es el problema? ¿La pandemia o los 2 años anteriores? Claro. No hace falta ser para entender la respuesta. Exacto. Emanuel, como siempre, un gustazo escucharte. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias. Emanuel Álvarez Ají, siempre es un gusto, realmente en materia económica, opinión muy importante y valorada. Nos estás acompañando con el hashtag Tribuneros. Lo que hicieron